Ok, hablamos ahora del historiador Benson en su texto de 1902, Rudiments of Connoisseurship. En este, bueno, pues dice, los materiales para el estudio histórico de las obras de arte son de tres tipos. Hay una documentación, una tradición y las mismas obras de arte. Ya hemos mencionado las deducciones del connoisseur como algo que en todos los aspectos tiene más valor que la tradición. Este punto será discutido más adelante cuando tratemos las obras de arte como una fuente de información y evidencia, en una palabra, como material del estudio del arte. En un sentido, las mismas obras de arte son los únicos materiales del estudioso de la historia del arte, claro, efectivamente. En la historia general, todo lo que queda de un acontecimiento es su recuento. En la documentación o en la traducción, pero en el arte, la obra de arte es en sí misma el acontecimiento y la única fuente adecuada de información sobre el mismo acontecimiento. Cualquier otra información, particularmente si es de una naturaleza literaria, es completamente inadecuada para transmitir una idea de la naturaleza precisa y del valor del acontecimiento artístico. El atribucionismo connoisseurship está basado en la asunción de que la perfecta identidad en las características indica identidad de origen, una asunción que está basada en la definición de las características como aquellos rasgos que diferencian a un artista de otro. Una pintura sin firma del autor o etiqueta de ninguna clase se nos presenta y se nos pide que determinemos su autor. Es complicado. Como regla, los simples tipos de los rostros, las composiciones, los agrupamientos y el tono general clasifican la pintura en un primer momento como parte de esta o de aquella otra escuela. El examen más cercano de estos rasgos enseña un número mayor de afinidades con algún particular seguidor de esta escuela y no con otro. Y el espíritu y la cualidad del trabajo revela si tenemos delante de nosotros a un gran maestro o a un pintor que pueda ser de segunda, de tercera fila. Bueno, en ese momento nuestro campo de investigación se ha reducido a un abanico muy pequeño, pero las dificultades acaban de comenzar. Estos parecidos llamativos que nos han guiado hasta ahora en este punto se vuelven irrelevantes e incluso engañosos. Los tipos, el tono general y las composiciones los tiene un maestro en común con sus predecesores más cercanos, con sus discípulos más familiares, con sus seguidores más próximos y por tanto no pueden ayudarnos a distinguir su obra frente a la de ellos. Tenemos que abandonar estos rasgos fuera de consideración en la determinación de la autoría precisa de una pintura y basar nuestra comparación en datos que ofrezcan una revelación más íntima de la personalidad. Debemos comenzar por revertir el proceso que habíamos seguido. Se había buscado las afinidades de esta pintura desconocida que nos sirve de ejemplo, pero habiendo localizado estas afinidades y habiendo decidido que el autor de nuestra pintura debe pertenecer a un determinado grupo de pintores. Y luego, claro, procedemos a examinar las diferencias entre la obra en cuestión y las obras de los diferentes miembros del grupo. En este momento nuestra diferencia se dirige a las diferencias. Fácilmente descubrimos varias que habían permanecido ocultas mientras que buscamos cuáles son los parecidos. Y si son suficientes para excluir a casi todos los candidatos del grupo que hemos fijado, salvo 2 o 3 de ellos. Entonces se vuelve a buscar parecidos entre nuestra obra desconocida y los trabajos de los 2 o 3 candidatos para su autoría. De manera que juzgaremos autor a aquel cuyo trabajo presente con nuestra obra un mayor número de características que tengan en común, que evidencian una revelación íntima de la personalidad del artista. Obviamente lo que distingue a un artista de otro son las características que no comparte con los demás. Si entonces aislamos las características precisas que distinguen a cada artista, estas deben proporcionar un test perfecto para comprobar la adecuación de la atribución de una obra dada a un maestro particular, entendiendo que la identidad de características siempre indica identidad de autoría. El atribucionismo entonces procede como lo hace la investigación científica mediante el aislamiento
de las características de lo conocido y su confrontación con lo desconocido. Entonces, una vez analizado este texto, llegamos a la idea de que utilizando esta técnica sí que la historia del arte es científica y dado el carácter de este texto, ¿no? Pues tenemos que volver a hacer mención a la forma artística, a la manera y a la mano del artista.